Hoy os traigo un vídeo completamente distinto. El 26 de junio de 2021 decidí realizar un viaje que me cambiaría la vida. Decidí ir sola a Egipto. En este vídeo te contaré mi experiencia, consejos y mi itinerario, pero a la vez, como siempre, aprendiendo historia, mientras os relato mi camino. Hoy os mostraré mi itinerario del viaje, que podemos ver en tan solo 9 días, que es lo esencial que debemos conocer si vamos a Egipto. Egipto no es un destino como cualquier otro, es un destino en el que hay que madrugar un montón desde el primer día hasta el último. Comencé mi viaje en el famoso Valle de los Reyes, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo, es decir, de 3 dinastías, 18ª, 19ª y 20ª. La entrada incluye 3 tumbas, puedes escoger las que quieras de las que se encuentren abiertas, excepto la de Tutankamón y Seti I, que van aparte. A mí la de Tutankamón me costó 150 libras, que vienen siendo unos 8 euros. Normalmente os dirán que no vale la pena pagar por entrar, pero yo lo aconsejo, y más si sabéis la historia de Howard Carter y el descubrimiento. Y un detalle muy importante es que la momia del faraón está en la tumba y no en un museo. Mucha gente se quedó sin verla porque se fían de los comentarios de la gente esperando verla en el museo. Además, como poca gente se anima a entrar, lo más probable es que te encuentres tú solo allí con Tutankamón. Yo personalmente aquel día entré en la tumba de Ramsés III, el segundo faraón de la dinastía 20ª y el último soberano importante del Imperio Nuevo. Se encuentra en la KV11. Ramsés IX, que se encuentra en la KV2, fue el tercer faraón de esa misma dinastía, 20ª, del Imperio Nuevo. Y en la de Meremta, que fue el cuarto faraón de la dinastía 19ª de Egipto, KV8. Una de las cosas que más me llamó la atención del Valle de los Reyes es que mientras visitas las tumbas hay obreros trabajando en las que se encuentran cerradas. A continuación visité el templo de la reina Hatshepsut, un templo construido en honor al dios del sol, Amon-Ra. Hatshepsut fue la primera mujer en ocupar el puesto de faraón. El templo, que se encuentra situado en Deir el-Bahari, es uno de los pocos templos construidos directamente en la roca. Es considerado uno de los monumentos más importantes del antiguo Egipto. De camino a nuestro próximo destino, paramos en los colosos de Menón, unas estatuas enormes que representan al faraón Amenhotep III de la dinastía 18ª. A continuación llegamos al templo de Karnak. Se encuentra en la antigua Tebas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la UNESCO. Se trata del conjunto de templos más importantes de Egipto. Durante siglos, este lugar fue el más influyente centro religioso egipcio. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón, pero como otros templos también se veneraban a otros dioses. Sin duda, lo más llamativo de este templo es la sala hipóstila, con 23 metros de altura y alberga en su interior 134 columnas. El templo de Luxor es más pequeño que el de Karnak y se encontraba comunicado con este por una impresionante avenida de esfinges, con cabeza de carnero, más conocida como la Avenida de las Esfinges. Con estas visitas finalicé el primer día, luego regresé al barco para tener una tarde libre, ya sea para estar en la piscina o simplemente descansando. Sobre las 8 de la tarde decidí subir a la terraza del barco, porque cruzábamos la esclusa, y me hacía ilusión verla. La verdad es que no se nota, ni te percatas que va a haber un cambio de nivel. Este paso es obligatorio para salvar un desnivel de 10 metros. Siendo una parada obligatoria de los cruceros que navegan por el río. He de decir que las vistas desde el crucero son increíbles. Como digo, las vistas sin duda es algo que no olvidaré nunca.
se sentía muchísima paz. Navegar por el Nilo mientras está anocheciendo es algo increíble. En mi tercer día de viaje nos dirigimos al templo de Edfu. Me recogieron en una carreta de caballos, como pudisteis ver un avance en el vídeo anterior. No recuerdo si tiene algún nombre en concreto ahora mismo, la verdad. Y tardamos como unos 15 minutos en llegar. Una de las cosas que más llama la atención de Egipto, sobre todo si vienes de Europa, es el tráfico. O sea, es muy caótico, no hay normas. Aunque es mucho peor en el Cairo, como ya os mostraré. Para que os hagáis una idea, allí no hay carriles, no hay semáforos y un conductor pues a lo mejor tiene que adelantar ya sea una moto, otro coche, un monociclo, una carreta con caballos, cualquier cosa que os podáis imaginar, ahí la vais a ver. El templo de Edfu, elegido en honor del dios Horus con cabeza de halcón, se encuentra situado en la orilla occidental del río Nilo. Es uno de los más grandes de Egipto y el mejor conservado hasta el momento. Las inscripciones en sus paredes proporcionan gran información sobre el lenguaje, la mitología y la religión durante el periodo grecorromano. A continuación volví al hotel en el mismo transporte para comer. La comida en el crucero estaba bastante buena, aunque se basan mucho en arroz y en pollo. En mi opinión, el pescado y la fruta personalmente no me sabía nada. Y luego son mucho de postres dulces, sobre todo de hojaldre y miel. Una cosa que me gustó mucho fue el pan, es totalmente distinto al que tenemos en España. Por la tarde desembarqué de nuevo y realicé mi visita a Kombo, el único templo dedicado a dos dioses, Sobek con cabeza de cocodrilo y el dios con cabeza de halcón. Esta visita incluye en su entrada la visita al Museo del Cocodrilo, donde podréis ver numerosos cocodrilos momificados. Sin duda, muy interesante. A mí me gustó muchísimo, la verdad, nunca había visto un cocodrilo momificado, ni en fotos. Entonces, a mí personalmente me impactó muchísimo. Y está permitido realizar fotografías. En el día 4, por fin, el gran día el que llevaba tiempo esperando, el día que soñé durante años, y muchísimos de vosotros, si queréis ir a Egipto, fijo que es por este día. Sin duda, una de las visitas obligadas en Egipto es Abu Simbel. Este día hay que madrugar un montón. Me levanté a las 4 menos cuarto de la mañana, ya que nuestra salida era a las 4:30, por carretera. Se puede hacer también por avión y de muchísimas maneras más. Mi agencia en concreto la hacía por carretera. Fueron como 4 horas y media de viaje, escoltados por el ejército. Para esta visita es necesario tramitar permisos, ya que debemos ir acompañados por nuestra seguridad. Si vas por agencia, ellos mismos se encargan de tramitarlo todo. Egipto como tal no es un país peligroso, no vais a tener problema, pero se recomienda no salirse de las zonas turísticas solos. Abu Simbel está compuesto por dos templos, los cuales fueron excavados en la roca durante el reinado del faraón Ramsés II, el cual se dedicó a sí mismo, y el segundo templo, que es un poco más pequeñito, a su esposa Nefertari, para conmemorar su supuesta victoria en la batalla de Kadesh, así como para demostrar su poder. En 1968 fue reubicado en una colina artificial construida en terrenos próximos. El traslado de los templos fue necesario para evitar que quedaran sumergidos en el agua, tras la construcción de la presa de Asuán. España, en concreto, fue uno de los países que colaboró como muchos otros, y el gobierno egipcio regaló uno de los templos rescatados a nuestro país, el famoso templo de Bot, que se encuentra en Madrid. A continuación dimos un paseo en Faluca. Se trata de un barco de vela pequeño, no tiene motor y aprovecha las ráfagas de viento. Es una excursión breve, yo creo que estuvimos media hora, pero que vale la pena, o sea, es una experiencia completamente distinta y a mí personalmente me gustó mucho. Después nos pasamos a una motora
donde disfrutamos de unas vistas increíbles en el Nilo. O sea, yo creo que vale la pena pagar el viaje ya solo por ver las vistas en el Nilo, porque son espectaculares. Sobre todo ya veréis las de la vuelta, que lo hicimos de noche. O sea, increíble. Después nos llevaron a una zona del Nilo limpia, donde pudimos disfrutar de un baño. O sea, con el calor que hacía, imagínate lo bien que sienta un baño en el Nilo. Y después de este baño, continuamos nuestro camino y llegamos al poblado nubio, donde nos enseñaron sus viviendas, nos dieron de probar comida, como miel, queso fuerte y un postre que estaba riquísimo. No recuerdo el nombre, pero estaba hecho a base de cacahuete y me recordaba muchísimo a los polvorones que tenemos aquí en España. También nos ofrecieron bebidas. Yo en mi caso quise probar el té de menta, porque sinceramente yo creía que el té en Egipto estaba bueno, pero no sé si es que a mí no me cuadró, pero el único que probé que estaba decente era aquí. Y una cosa muy peculiar es que nos enseñaron a sus mascotas, que eran cocodrilos, o sea, yo lo flipé. E incluso nos dejaron hacernos fotos con el pequeño. Es muy impactante. Yo normalmente no me hago fotos con animales, pero en este caso decidí hacerla. También nos realizaron tatuajes de henna. Yo nunca había tenido uno, me duró creo que una semana y poco. Estuvimos hasta el anochecer. Las vistas eran increíbles, pero no fueron tan bonitas como el Nilo al anochecer de vuelta al crucero. Jamás olvidaré este momento. Fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. O sea, os lo juro. Yo creo que mi viaje ya valió la pena solo por este día. Entre Abu Simbel y las vistas en el Nilo por la noche. Este día solo realicé una visita, ya veréis por qué. Fue el templo de Philae. Para llegar a él hay que ir en barco, porque está en una isla. Fue el templo que más me sorprendió, ya que yo apenas sabía nada de él, y me pareció precioso, tanto el templo en sí como en la zona en la que se encuentra. Está dedicado a la diosa del amor Isis, es uno de los mejores conservados del país. Está ubicado en una isla, como comentaba anteriormente, y es la única forma de acceder a él en barco, algo que aún le da mayor encanto si es posible. Según la leyenda, el rey Osiris fue asesinado por su hermano, quien esparció su cuerpo a lo largo del país. Su esposa Isis lo recogió y se refugió en esta isla para reconstruirlo. Aquí terminaron mis visitas de este día, ya que por la tarde me tocaba coger el vuelo de vuelta al Cairo. Si realizáis este vuelo de día, os aconsejo que no perdáis detalle, porque podréis ver la pirámide roja y la pirámide truncada desde el aire. Y como comentaba en un día anterior, lo que más me impactó al llegar al Cairo sin duda fue el tráfico. No hay normas, es todo caótico, no hay carriles ni semáforos. Verás cosas que solo puedes ver ahí. O sea, verás a 5 personas sobre una misma moto. Gente con medio cuerpo asomado por la ventanilla, otros andando entre todo ese mogollón de caos. O sea, veréis cosas que jamás olvidaréis. Y a continuación yo hice una parada en el espectáculo de luz y sonido de las pirámides. Es un espectáculo que, como su propio nombre indica, hacen un juego de luces y sonido, en el que te van contando la historia de las pirámides, de su construcción, quienes la construyeron, y aparte nos relata cómo las pirámides y la esfinge fueron testigos de muchísimos acontecimientos durante estos siglos y de la presencia de personajes históricos muy importantes, como son el famoso Julio César de Cleopatra o Napoleón Bonaparte. Después del espectáculo pude disfrutar de una cena en un restaurante local que tenía unas vistas a las pirámides impresionantes. No sé si se va a apreciar en las fotos porque era de noche y en ese momento las pirámides no estaban iluminadas, pero valió la pena.